Muy buenos días tengan todos. Hoy vamos a estar iniciando nuestra tercera jornada de clase. Voy a compartir con ustedes pantalla y vamos a ir viendo. Tenemos un poquito de cómo ver esto. Bueno, tenemos varios materiales, pero todos coinciden. Yo les voy a estar compartiendo a ustedes todo esto. Y siguiendo la cronología, valga la redundancia, de lo que estuvimos viendo, que era la historia y el origen de la administración, ¿verdad? Vamos a seguir viendo hoy lo que es la cronología de las escuelas de la administración, es decir, las diferentes teorías, vamos a decir, los caminos, las orientaciones que tuvieron los estudiosos en diferentes momentos y que dieron algún cambio radical a los enfoques o a la forma de ver a la administración en esos momentos, ¿verdad? En primer lugar, cuando surge la administración científica como tal, porque la administración siempre hubo desde la época de que el hombre es hombre, como habíamos dicho, y que tenía que manejar su hogar y después un grupo de personas, ya se practicaba lo que era la administración, que es la gestión, ¿verdad? La gestión de los recursos, la gestión de las personas, ¿verdad? La gestión de la producción, ¿verdad? La gestión del intercambio, ¿verdad? Todo eso hace la administración. Anteriormente no había empresa, ¿verdad? Pero después cuando se crearon ya las empresas y comenzó a hacerse todo en un formato eh, ya de dimensiones más grandes, evidentemente se necesitó, ¿verdad? De que todo aquello que se hacía en forma empírica, es decir, en forma del saber hacer de cada uno, ya tenía que hacerse bajo ciertos criterios, siguiendo ciertos parámetros, normas, procedimientos, ¿verdad? Estableciendo objetivos, ¿verdad? Entonces allí surge como surge la administración surge a partir de las grandes industrias que lo que procuraban era que las personas produzcan más, ¿verdad? Entonces, aumentar la productividad del ser humano. Esa siempre fue la idea, ¿verdad? De los administradores de las grandes empresas de aquella época, 2 siglos atrás, ¿verdad? Vamos a decir a finales de 1800. Entonces allí eh, estudian tratando de estudiar el comportamiento de las personas por parte de psicólogos y sociólogos, es que entonces deriva en todo esto que es la administración científica, es decir, ya en una manera racional, pensada, con, estableciendo parámetros, procesos, y ya se estudia con mayor detalle lo que se hace dentro de cada una de las partes que componen una organización, ¿verdad? Entonces, la teoría científica, de la que surge a principios de 1900, ¿verdad? Básicamente siempre hay algún pronunciamiento, algún escrito, algo, ¿verdad? Por eso que hay fechas bien determinadas, quiere decir, no es que ese día a alguien se le ocurrió y dijo tal cosa, no, eso vino estudiado de antes y en esta fecha se da a conocer o se pone a conocimiento de
el resto de las personas, algo que, o algún estudio o algún resultado de algún experimento, ¿verdad? Entonces, en junio de 1903, Frederick Taylor, que es uno de los precursores de lo que es la administración científica, porque él se encargó de estudiar eh, en, eh, en el proceso de lo que es la fábrica, ¿verdad? Estudiar todo lo que es el proceso del manejo de las personas, ¿verdad? Entonces hoy día se dice gestión de personas, ¿verdad? Ya no se habla de recursos humanos ni nada de eso, ¿verdad? Gestión de personas, manejo de gente. Entonces Frederick Taylor fue el creador de la teoría científica. La administración científica dice es una combinación de la ciencia en lugar del empirismo. Empirismo es lo que cada quien sabe, pero no puede justificar, sino que lo hace sencillamente a su más sabio entender, ¿verdad? Entonces, ya aquí se establece la administración como una ciencia, es decir, se establecen ciertos principios, fundamentos, ¿verdad? Porque eso es hacia la ciencia, ¿verdad? Y cambia la discordia, dice, por la armonía. Entonces, situaciones que a veces eran incontrolables, él en forma armónica enlaza, ¿verdad?, todo el proceso administrativo y el rendimiento máximo en lugar de la producción reducida. Esta es la base de la administración, ¿verdad? Tratar de sacar mejor provecho en el ámbito productivo. Estudiando por qué las personas en ciertos días, ¿verdad? Tenían más ganas de trabajar, de producir más, mejor, ¿verdad? Estaban más atentas, y otros días estaban desganados, producían menos, incurrían en numerosas fallas, ¿verdad? Entonces, estudiando esa situación es que surge la administración científica, ¿verdad? Tratando, por supuesto, de mejorar no solamente el proceso productivo, porque no se trataba de mejorar el proceso, porque el proceso ya estaba controlado, sino que aumentar la producción. Lo que se pretendía siempre era que las personas hagan más, ¿verdad? Y eso es lo que se fue estudiando, ¿verdad? Entonces, hacer más, hacer más, hacer más, ¿verdad? Si hoy podés hacer 10 productos, ¿por qué no podrías hacer 12? ¿Verdad? Y si haces 15, puedes hacer 20, ¿verdad? Básicamente esa fue la base, así surge la administración científica. Pero esto se estudió no solamente en Estados Unidos, se estudió mucho también en Inglaterra, ¿verdad? Donde había grandes fábricas, donde había mucha competitividad. Entonces, esto obligó a quienes estaban al frente de las grandes corporaciones a hacer ciertas previsiones, a tener también cierta previsibilidad en cuanto de contar con el personal adecuado, idóneo y todo lo demás, ¿verdad? Todo lo que involucra en la gestión, eh, la gestión empresaria, ¿verdad? Fíjense que un tiempo después, porque esto fue en principio de 1900, después de 1916, ¿verdad? Aquí estaba en plena guerra, ¿verdad? La Primera Guerra Mundial que empezó en 1914, fue hasta 1917, ¿verdad? Entonces aquí Henry Fayol, ¿verdad?, fue uno de los principales contribuidores al enfoque clásico de la administración científica, ¿verdad? Y Henry se preocupó por definir las funciones básicas que se lleva adelante en todo tipo de empresa.
el concepto de administrar o del concepto de administración, que implicaría planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Entonces estableció ya ciertas, vamos a decir, ciertas funciones gerenciales, ¿no? Entonces lo que hace el administrador, ¿no? Son sus funciones. Eso es lo que se establece acá y se comienza a estudiar en forma pormenorizada cada una de estas, vamos a decir, eh, estos conceptos que involucra al proceso administrativo, ¿verdad? Pero transcurrieron básicamente, que vamos a hablar de un periodo de principio de 1900, casi 15 años después, ¿verdad? Pero esto surge porque aquí se necesitaba producir las empresas que fabricaban artículos para la guerra, ¿verdad? Necesitaban producir más. Entonces allí eh, Henry Ford, ¿verdad? Hace lo que se denomina la producción en cadena. Pues anteriormente era el producto, ¿verdad? Estaba en un lugar estático y eran las personas, los empleados, los trabajadores, los que iban de un lugar a otro trayendo, llevando los componentes, las partes, ¿verdad? Entonces cuando le tocaba uno, entonces trabajaba un grupo, después el grupo se movía a donde estaba el otro producto para trabajar va a ser sobre lo mismo. Entonces, en la fábrica de Ford, ¿verdad? Que la fábrica de los automóviles Ford en Estados Unidos, ahí se inventa la producción en cadena. Entonces, allí empieza a aumentar la productividad a las fábricas. ¿Por qué? Porque ahora ya las personas, ya los trabajadores ya no se iban a mover de su puesto. Entonces cada uno ya tenía un lugar donde estaba y era el automóvil que estaba en producción el que se iba con una cadena, por eso se llama cadena de producción, ¿verdad? Que iba llevándose de un lugar a otro, iba recorriendo diferentes estadios y se iban agregando las partes al producto, ¿verdad? Entonces cada trabajador quedaba estático, o sea que no había que ir a buscar una cosa y había un montón de movimiento, ¿verdad? De personas, ¿verdad? Al momento de la producción, que eso se eliminó totalmente, ¿verdad? Las personas estaban quietas en un lugar y ahí surge también, por un lado, la producción en cadena y también trajo la especialización en el trabajo. Entonces, cada persona se encargaba de hacer una sola cosa, como claro, cada no iban a estar moviéndose de un lado a otro, entonces cada uno se encargaba de hacer algo en particular, ¿verdad? Entonces había la especialización en el trabajo y cada quien se especializaba y por supuesto sabía hacer súper bien su trabajo. Ahora, no le podíamos mover a esta persona a otro puesto porque no conocía, ¿verdad? Trasladarle, estaba al lado izquierdo y trasladarle al lado derecho, él no iba a poder trabajar de igual manera colocando el mismo tornillo, por ejemplo. No iba a saber colocar porque ya estaba en otra posición y él ya se especializó en el otro lugar. Entonces, está la especialización en el trabajo, que también aquí surge lo que se denomina el idiota útil, ¿verdad? Dentro del proceso productivo. Solamente sabe hacer una cosa, el resto no sabe hacer, ¿verdad? O sea, solamente conoce una sola cosa. Bueno, después, en 1932, ¿verdad? Ya después de la gran recesión de los años 30, surge la teoría de las relaciones humanas, ¿verdad? Esto le fue llevado adelante por Elton Mayo, ¿verdad? Y sus colaboradores. Surgió desde luego en los Estados Unidos como consecuencia inmediata de los resultados obtenidos por el experimento de Hawthorne, ¿verdad? Que vamos a estudiar más adelante en particular este experimento en qué consistió, ¿verdad? Pero básicamente era
por qué se produce más y por qué se produce menos, ¿verdad? La parte de la motivación, ¿verdad? Y fue un movimiento de reacción y oposición a la teoría clásica. Desde luego acá no estaba enfocado hacia las personas, o sea, no se le tenía en cuenta a la persona como tal, sino eran todo el mundo, era una unidad de producción y nada más, ¿verdad? Tenía que producir y punto. No tenía ningún tipo de necesidades, ni tener ningún tipo de sentimiento, nada. O sea, una persona era solamente un factor de producción. Y aquí, entonces, Elton Mayo dice, no, las personas tienen necesidades, tienen sentimientos, quieren ser reconocidas como tales, ¿verdad? Y bueno, después, unos años después, fíjense, casi una década después, aparece la teoría burocrática. Si bien la burocracia nosotros entendemos como un proceso engorroso, largo, tedioso, ¿verdad? No significa eso. En la administración, lo que es burocrático quiere decir que tiene sus secuencias, sus pasos que no pueden ser saltados, ¿verdad? Y está todo bien organizado, está todo bien planificado. Entonces, burocráticamente, si uno trabaja, entonces quiere decir que todo el mundo trabaja en forma coordinada, ¿verdad? Entonces hay una secuencia, cada quien sabe qué debe hacer en qué momento, ¿verdad? Entonces está todo bien estructurado, eso quiere decir burocrático, ¿verdad? Pero nosotros tenemos, vamos a decir, un ratito vamos a aceptarle a los compañeros. Bueno, entonces, lo que acá se estableció en la teoría burocrática era que sí o sí tenía que haber ciertos procedimientos, ciertas secuencias para que se llegue al objetivo y no haya ningún problema, ¿verdad? En la empresa. Y tuvo su origen, dice, en la necesidad de la organización de las empresas. Las empresas siempre, hasta hoy día, empiezan pequeñas, después van aumentando de tamaño, va incorporándose mayor cantidad de personal, van ampliándose la gama de productos que se fabrican, se abren nuevas sucursales, se va expandiendo el negocio y evidentemente se complejiza lo que es la organización misma, ¿verdad? El tamaño, ¿verdad? El tamaño y la complejidad dentro de la empresa aumentan progresivamente. Entonces lo que se pretende es que sea todo bien estructurado, que sea, eh, vamos a decir, bien planificado, que no sea una cosa así desordenada. Eso es lo que se pretendía acá, ¿verdad? Y Max Weber, dice, es el principal exponente de esta teoría, quien definió la burocracia dice, como una forma de organización que realza la precisión, la velocidad, la claridad, la regularidad, la exactitud y la eficiencia. Como ustedes pueden ver, todos estos términos nada tienen que ver con nuestro concepto de burocrático que tiene que ser entorpecido, dilatado, pasos innecesarios, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver ese concepto que tenemos nosotros con lo que realmente es el término de la burocracia dentro de lo que es la administración. Bueno, después, fíjense, unos años posterior a eso, finales de los años 40, surge la teoría del comportamiento. Su origen se dio por la oposición fuerte, dice, y definitiva de las teorías, de la teoría de las relaciones humanas a la teoría clásica, ¿verdad? Esta teoría busca comprender el mejor comportamiento humano, o sea, de las personas, qué persigue cada persona en el trabajo, utilizando la motivación para mejorar la calidad de vida en las organizaciones. Maslow expuso una teoría de la motivación, ¿verdad?, según la cual las necesidades humanas están jerarquizadas y dispuestas en niveles de acuerdo con su importancia e influencia. Entonces ahí está la,
la pirámide de la escala de las necesidades de Maslow, ¿no? Entonces, el ser humano experimenta en un primer nivel ciertas necesidades y cuando satisface esa pasa a un nivel superior, un peldaño más arriba, y eso vamos a ir viendo después más adelante, ¿verdad? Entonces uno va escalando en esa, cuando satisface un nivel, pasa a un nivel superior, ¿verdad? Que ya es, pues se pretende ya otra cosa. Después, en los años 50, unos años después, nada más, 3 años después, surge la teoría estructuralista. Eh, Surgió de un choque de teorías. La teoría clásica por un lado y la teoría de las relaciones humanas por otro. Una buscaba la productividad y la teoría de las relaciones humanas buscaba que sean reconocidas las personas como tales, ¿verdad? Que sean dejadas de ver como un elemento productivo simplemente. En el año 50, ¿verdad? Y se enfoca principalmente en la organización desde un punto de vista más centrado en la estructura del funcionamiento, ¿verdad? Funcionamiento apropiado de las empresas, ¿verdad? Con las personas satisfechas, ¿verdad? Después surge la teoría de los sistemas, en el año 51, un año después, dice, donde Ludwig von Bernaland, ¿verdad? Y Alfred Marshall, filósofo, sociólogo de Austria y biólogo, se desarrolla, dice, en la Guerra Fría, ¿verdad? Ya posterior a la Segunda Guerra Mundial, creando el sistema social integrado por individuos y grupos de trabajadores. Entonces acá las personas se integran para llevar adelante un emprendimiento, ¿verdad? Posterior a eso surge la teoría neoclásica, unos añitos después, ¿verdad? En el 54. Y surgió de la necesidad de utilizar los conceptos válidos y relevantes de la teoría clásica. Siempre se refieren todos y todos se comparan y es una evolución de la primera teoría, ¿verdad? La teoría clásica de la administración, ¿verdad? Y es la que actualmente se usa en las grandes organizaciones a nivel mundial. Los autores neoclásicos, ¿verdad? Ven a la administración como que consiste en orientar, dirigir, controlar los esfuerzos de un grupo para conseguir un fin en común con un mínimo de recursos. Es decir, se trata de también optimizar los recursos, ¿verdad? Entonces, al mínimo los recursos, ahí se está hablando de recursos financieros, recursos materiales, recursos humanos, hay recursos tecnológicos, ¿verdad? Entonces eso, tratar de sacarle el máximo provecho para obtener un mayor rendimiento, ¿verdad? Y luego, en los años 70, surge la teoría del desarrollo organizacional, ¿verdad? Que se originó como respuesta a la característica del continuo cambio en las organizaciones. Las organizaciones fueron creciendo, creciendo a tal dimensión que había multinacionales en esta época, ¿verdad? En donde realmente eran grandes corporaciones y necesitaban estar bien estructuradas, ¿verdad? Y se tenía que establecer una cadena de mando, una organización formal conocida por todos, ¿verdad? Entonces surgen los organigramas y todo eso, ¿verdad? Entonces, estos precursores fueron Warren Bennis y Richard Beckhardt, ¿verdad? Bueno, entonces eso básicamente hasta los años 70 fue en constante evolución el pensamiento administrativo que dio origen a las diferentes teorías, ¿verdad? Bueno, vamos a estar mirando un poquito también
A ver un poquito. Esto es lo que está acá, ¿verdad? Acá está la línea del tiempo. Yo también habíamos hablado de que durante la Revolución Industrial, ¿verdad? Surge, dice, a finales del siglo XIX, es el primer acercamiento al cambio en las organizaciones, ¿verdad? Bueno, allí entonces dice de que durante los últimos años del siglo XVIII, ¿verdad?, aparecen las primeras publicaciones donde se menciona la administración de una manera ya más seria, ¿verdad?, y en el que se percibe la necesidad de la evolución en el ámbito de las empresas. Todas las empresas, las organizaciones deberían estar ya más estructuradas, ¿verdad?, dada la aparición de lo que es la revolución industrial, o sea, lo que produjo como consecuencia la revolución industrial en las fábricas, ¿verdad? Y en ese entonces las organizaciones se van haciendo más complejas, ¿verdad? Las maquinarias a vapor eran bastante grandes. Dijimos que estas máquinas a vapor son de combustión externa porque ustedes pueden ver acá, por ejemplo, el tren, esto que está acá es una caldera, ¿verdad? Está lleno de agua. Acá en la parte de atrás hay vamos a decir, como sería una caja donde se prende leña, carbón, ¿verdad? Y eso calienta el agua que está acá, el agua hirviendo, y cuando llega a cierta temperatura produce vapor. Esto por supuesto está bajo presión porque esta agua, ¿verdad?, no tiene una chimenea por donde va a salir el vapor que se produce, sino que ese vapor es el que es utilizado para mover todo el engranaje. Fíjense, mover estos trenes son de hierro, ¿verdad?, pesadísimo, otra vez encima con carga. O sea, imaginan la presión, o sea, el inmenso poder que tiene, ¿verdad?, en la presión del agua, ¿verdad? Y bueno, y así también las grandes maquinarias dentro de las empresas, las cortadoras, todo lo que se podía mover dentro de la empresa era todo con vapor, ¿verdad? Entonces había calderas que estaban afuera y eso con sistemas eh, de ductos, ¿verdad?, de cañería, trasladaban ese vapor hasta el lugar en donde se utilizaría para mover algún tipo de engranaje, ¿verdad? Después, hacia finales de los años 800, 1800 y principios de los 1900, ahí surge la teoría científica en la administración y dice que en Estados Unidos, durante los gobiernos de los presidentes Theodore Roosevelt y Woodrow Wilson, se desarrolla la escuela de la administración, ¿verdad?, durante la primera década del siglo XX, a principios del siglo XX. Y varios empresarios intentan dar a sus actividades e ideas una base científica, ya no empírica. Y es entonces cuando se inicia la Escuela de la Administración Científica por un ingeniero mecánico americano, Frederick Winslow Taylor, con sus publicaciones A Note on Building a Piece Rate System y Shop Management, que es management de la administración, y principio de la administración científica. Entonces, acá están los años, fíjense, en el 95, 1903, 1911. ¿verdad? El nombre de la administración científica dice se debe al intento de aplicar métodos de la ciencia, métodos racionales, ¿verdad?, a los problemas de la administración, con el fin de alcanzar elevada eficiencia industrial, siempre en la parte de la producción, ¿verdad?
Los principales métodos científicos aplicados a los problemas de la administración son la observación y la medición, porque todo tenía que entonces observarse, analizar ahí y luego medir y comparar, ¿verdad? La preocupación básica era aumentar la productividad de la empresa a través del aumento de la eficiencia de los operarios, que pudieran trabajar mejor, ¿verdad? Y producir más. El enfoque es de abajo hacia arriba, es decir, los operarios hacia el supervisor y el gerente, de las partes del todo. El énfasis en la tarea es la principal característica de la administración científica, ¿verdad? Luego tenemos el Fordismo, ¿verdad? De la fábrica, como les mencioné yo, de Henry Ford, ¿verdad? La fábrica de automóviles, ¿verdad? Que el modo de producción en cadena que llevó a la práctica Henry Ford, ¿verdad? Fabricante de los automóviles dentro de los Estados Unidos, ¿verdad? Esto hizo abaratar el costo de producción, ¿verdad? Y entonces este automóvil que era considerado, siempre hasta hoy día es considerado un artículo de lujo, ¿verdad? Pero sí podía ser accesible a otros niveles sociales. Entonces ya no era desde luego como la empresa necesita producir más porque quiere vender, 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 y ya le vendía a todos los ricos, a los potentosos, ya tenían todo su automóvil, entonces ya no iban a comprar otro. Entonces, pero la empresa seguía fabricando, entonces necesitaba vender más, pero no podía vender a los precios que estaba vendiendo. Entonces, ¿qué hizo? Entonces, para bajar y reducir los costos, buscó la manera de reducir los costos y encontró eso, que eso se podía hacer a través de la producción en cadena y la especialización en el trabajo, ¿verdad? Y entonces ahí comenzó con la producción del primer automóvil a partir de 1908, con una combinación y organización general del trabajo altamente especializada, ¿se dan cuenta? Y reglamentada a través de las cadenas de montaje, maquinarias especializadas, salarios más elevados, o sea, se le pagaba más al personal y un número elevado de trabajadores en plantilla, ¿verdad? Como se podía producir más, entonces para tratar de reducir costos se contrató más gente también. Aún así se produjo al principio como se cuadruplicó la producción y eso hizo que bajaran los precios y más cantidad de gente podía acceder a ese producto suntuoso. Era un artículo de lujo, hoy día sigue siendo el automóvil un artículo de lujo, ¿verdad? Pero accesible a todos los niveles o a la mayoría de los niveles sociales, ¿verdad? La mayoría, no vamos a decir todo porque hay algunos que no pueden. Tras, eh, tras eso aparece la teoría clásica. Las primeras teorías generales de administración aparecieron en Europa en 1915. El primero fue Henri Fayol en Francia, que es reconocido como el fundador de la escuela clásica de la administración y fue el primero en sistematizar el comportamiento gerencial, es decir, las actividades del gerente, de quien gerencia un negocio, y estableció 14 principios de la administración en su libro denominado Administración General e Industrial. Y estaban acá sus 14 principios, que es la subordinación de los intereses particulares por encima de los intereses de los empleados, están los intereses de la empresa. Unidad de mando. En cualquier trabajo, un empleado solo debe recibir órdenes de un superior. No se puede tener dos jefes. Unidad de dirección. Un solo jefe y un solo plan para todo un grupo de actividades que tengan un solo objetivo. Esta es la condición esencial para lograr la unidad de acción, coordinación de esfuerzos y enfoque. La unidad de mando no puede darse sin la unidad de dirección, pero no se deriva de esta. Entonces, aquí también el jefe también tiene que dirigir un grupo, porque si está dirigiendo diferentes grupos, evidentemente se va a estar distrayendo de una cosa y otra y no se va a poder centrar en algo específico. La centralización de la autoridad en los altos rangos de la jerarquía, entonces no cualquiera va a tomar decisiones, sino que tiene que ser bien todo estructurado. Después está la jerarquía,
La cadena de jefes va desde la máxima autoridad a los niveles inferiores y a raíz de todas las comunicaciones van a pasar a la máxima autoridad. O sea, todo viene de y termina en otra vez la máxima autoridad. Quien está enterado de todo, por supuesto. La división del trabajo quiere decir que se debe especializar las tareas a desarrollar y el personal de trabajo. Entonces, ya no todo el mundo hace de todo, sino que ya cada quien sabe muy bien qué hacer en su puesto de trabajo. Autoridad y responsabilidad es la capacidad de dar órdenes y esperar obediencia de los demás. Esto genera más responsabilidades, ¿verdad? Se puede delegar la autoridad, pero no la responsabilidad. Uno, si yo, por ejemplo, le digo a otro que haga lo que yo tengo que hacer, el otro puede hacer. Pero ¿quién es el responsable de eso? Yo. Yo le delegué la autoridad, o sea, le di la capacidad que alguien pueda hacer mis veces, pero yo soy el responsable porque eso estaba bajo mi jurisdicción, ¿verdad? Entonces se delega la autoridad, no la responsabilidad. Y en la disciplina esto depende de factores como las ganas de trabajar, la obediencia, la dedicación y el correcto comportamiento. La disciplina es orden, ¿verdad? El principio del orden, ¿verdad? La remuneración del personal se debe tener una satisfacción justa y garantizada para los empleados. O sea, que el empleado no se tiene que sentir como explotado, que él le está haciendo un favor a la empresa, ¿verdad? Que la empresa no le reconoce absolutamente nada. El orden, todo debe estar debidamente puesto en su lugar y en su sitio. Este orden es tanto material como humano. Claro, cada cosa, hay un lugar para cada cosa y hay un sitio para cada persona dentro de la organización, ¿verdad? La equidad es la amabilidad y justicia para lograr la lealtad del personal. Entonces, eh, todos deben ser tratados por igual, no hay que hacer diferencia, ¿verdad? Entonces, si son dos empleados de igual rango y uno tiene ciertas, vamos a decir, ciertos privilegios, evidentemente eso va a traer riña, rencor, celos entre el personal, ¿verdad? Después está la estabilidad y duración del personal en un cargo. Hay que darle una estabilidad al personal. O sea, las personas tienen que sentirse seguras en su puesto laboral, no que vos te vas cada día pensando que te pueden decir, hasta hoy nomás ya estás despedido, ¿verdad? Entonces, cierta estabilidad, ¿verdad? Por eso siempre hay un periodo de prueba y después uno con la antigüedad va ganando entonces más derechos. Después está la iniciativa, tiene que ver con la capacidad de visualizar un plan a seguir y poder asegurar el éxito de este. Entonces, se tiene que contar también con personas que tengan ese poder emprendedor, ¿verdad? Dentro de lo que es su propio trabajo. El espíritu en equipo, hacer que todos trabajen dentro de la empresa con gusto y como si fueran un equipo, hacia la fortaleza de la organización. Entonces, que no se creen, vamos a decir, rencillas, diferencias, sino que todo el mundo esté consciente de que lo que yo hago le beneficia al trabajo del otro y el otro también lo que hace beneficia al trabajo de otro, ¿verdad? Y entonces la preocupación básica era aumentar la eficiencia a través de la forma y disposición de los órganos competentes en la administración, departamento y de sus interrelaciones estructurales. De allí el énfasis dice en la anatomía, es decir, determinar bien la estructura y la fisiología, cómo funciona la organización, ¿verdad? El énfasis es en la estructura, es su principal característica. Para aclarar lo que son las funciones administrativas, Fayol define el acto de administrar como planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar, ¿verdad? Y las funciones administrativas engloban los elementos de la administración. Planear, que es visualizar el futuro y trazar un programa de acción. Entonces, eh, ¿con qué contamos? ¿Qué tenemos? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué pretendemos lograr? ¿Verdad? Organizar, que es construir tanto el organismo material como social de la empresa. Entonces, se organizan los equipos de trabajo,
se establecen entonces allí la forma de operación y entonces todo eso hacia la organización, ¿verdad? Quiénes van a trabajar con quiénes, quién supervisa, quién depende de quién, etcétera. La parte de dirigir ya va en el momento de la acción, que implica guiar y orientar al personal en todo momento, porque hay que hacerle un seguimiento siempre a las personas, ¿verdad? Es cierto que en cierto tipo de organizaciones, ¿verdad?, donde ya cada empleado es consciente de lo que se espera de él y que lo que él hace es, o sea, está consciente de lo que de su productividad, que tiene que tener una productividad, entonces evidentemente no hace, el control es menor, ¿verdad? Pero si el empleado es sencillamente un obrero, vamos a decir, que no tiene iniciativa o tiene eh, poco poder de decisión o toma decisiones en lo que es su misma actividad, entonces evidentemente tiene que estar controlado. Coordinar, que implica ligar, unir, armonizar todos los actos y todos los esfuerzos colectivos, porque si no se coordina, entonces se va a estar superponiendo, anticipando, retrasando, ¿verdad? Los procesos, ¿verdad? Y controlar, que es verificar que todo suceda de acuerdo a las reglas establecidas en las órdenes dadas. Entonces, se establece una planificación y después hay que controlar para que se haga eso tal cual fue previsto. Entonces está la planificación, la organización, la dirección, el control, la coordinación y el control, ¿verdad?, como funciones gerenciales, ¿verdad? Después tenemos la teoría de las relaciones humanas, que ya hemos visto, ¿verdad? Que es la escuela humanística de la administración, desarrollada por Elton Mayo en los Estados Unidos, a través de su experimento en Hawthorne, ¿verdad?, que fue básicamente un movimiento de oposición a la teoría clásica de la administración, que solamente buscaba la productividad del ser humano, ¿verdad? El enfoque clásico no lograba, dice, suficiente eficiencia productiva ni armonía en el centro de trabajo. Esto hizo que aumentara el interés por ayudar a los gerentes a manejar con mayor eficacia a las personas dentro de las organizaciones. Elton Mayo entonces era de la opinión que el concepto de hombre social era complemento necesario del viejo concepto del hombre racional, ¿verdad?, movido por sus necesidades económicas personales. Todo el mundo tiene ciertas necesidades que tienen que satisfacer, y para poder satisfacer las necesidades que uno experimenta, tiene que contar con los recursos y en procurar los recursos que uno busca un trabajo, ¿verdad? Entonces las personas principalmente son motivadas por la necesidad de reconocimiento, de aprobación social y de participación en actividades de los grupos, es decir, un hombre económico y a la vez también un hombre social, ¿verdad? Después viene el toyotismo, ¿verdad? Toyotismo, en el 1937. Sustituye al Fordismo, también en una fábrica de automóviles, ¿verdad? Su principio es la diversidad de producción, o sea, acá ya no hay un solo modelo, un solo producto, ¿verdad?, sino que ya se puede simultáneamente producir varias cosas, ¿verdad?, debido a las constantes exigencias de consumo, porque los clientes exigían diferentes eh, productos. En los automóviles ustedes saben que en principio eran solamente de color negro, o sea, uno no podía elegir, eran todos negros, todos los automóviles eran negros. Hoy día los automóviles mayormente no son negros, hay de todos los colores, ¿verdad? Y hay los compactos, los deportivos, los que sirven para carga. Cada tipo de automóvil tiene un tipo de función específica y también va más o menos ligada a la personalidad de las personas, ¿verdad?, de su propietario, ¿verdad? Algunos más son egocéntricos, entonces pretende un automóvil más exclusivo, ¿verdad? El otro, que es más clásico, tiene un automóvil con ciertas características. Otro que es más moderno, ¿verdad?, más eh, pretende otro tipo de automóvil y así, ¿verdad? Entonces los productos son de tipo múltiple y en pequeñas cantidades, no se basan en altos salarios,
Ellos estimulan la oferta, pero no a la demanda. El toyotismo propone que un operario controle varias máquinas al mismo tiempo y de este modo reducir el número de obreros, ¿verdad? Ejemplo, en los sistemas japoneses los operarios tienen un amplio abanico de conocimientos para el uso adecuado de diferentes maquinarias, ¿verdad? Entonces ya no hay la alta especialización en el trabajo, sino que uno tiene que manejar varias cosas simultáneamente. Después viene la teoría de la burocracia. Entonces, debido a las críticas que se dan en la teoría clásica, ¿verdad? En la década de los 40, ¿verdad? Surge la teoría de la burocracia, que ya hemos mencionado. Y acá el precursor de esto fue el sociólogo Max Weber, ¿verdad? Entonces las características principales de lo que él trata en la teoría es que rechaza los principios universales de la administración. La burocracia está unida por normas y reglamentos previamente establecidos bien por escrito, porque está bien especificado. Las reglas, decisiones y acciones administrativas se formulan y se registran también por escrito, que es una forma de la comunicación formal. Los recursos, que son las maquinarias, equipos, edificios y también la parte humana, son utilizados racionalmente en base a la división del trabajo y a las funciones. La burocracia es una organización que establece, dice, los cargos según el principio de la jerarquía. Cada cargo inferior debe estar bajo el control y la supervisión de un superior. Y ningún cargo queda sin control o supervisión. En la cadena de mando todo el mundo es controlado por alguien, ¿verdad? Hasta incluso el gerente general es controlado por alguien, ¿verdad? Hacia finales de los años 50, finales de los años 40, hasta finales de los 50, ¿verdad? Surgió la teoría estructuralista, ¿verdad? Los representantes fueron Karl Marx y Max Weber, ¿verdad? Entonces, aquí significa, dice, un desdoblamiento de la teoría de la burocracia y una ligera aproximación a la teoría de las relaciones humanas. Representa una visión crítica de la organización formal. El estructuralismo está enfocado hacia el todo y para la relación de las partes en la constitución de un todo. La totalidad, la interdependencia de las partes y el hecho de que todo es más grande que la sencilla suma de sus partes son las características básicas de lo que es el estructuralismo, ¿verdad? Después tenemos la teoría neoclásica, ¿verdad? Que fue una corriente que perfeccionó la teoría de Taylor, perdón, ya que dicha teoría se tomó como base, ¿verdad? Y ahí se tienen en cuenta dos características más como lo son la eficiencia y la eficacia, ¿verdad? Y se incorpora otros enfoques teóricos que se consideran de importancia: la organización informal, la dinámica de grupos, la comunicación interpersonal, el liderazgo, por supuesto, y la apertura hacia la dirección democrática, ¿verdad? Que todo se maneje de una forma más, no vamos a decir en forma muy radical, ¿verdad? Y también podemos ver que se utilizan los niveles de la empresa en forma institucional, intermedio y operacional. Los principales representantes fueron Peter Ferdinand Drucker y Harold Kunz. Esos también son autores de libros de administración, ¿verdad? En los años 60 surge la teoría XY de Douglas MacGregor, ¿verdad? El lado humano de las organizaciones, en donde básicamente esta teoría vamos a analizar más adelante en mayor detalle, pero básicamente decía la teoría X es que todos los empleados deben ser supervisados, deben ser castigados para que trabajen, ¿verdad? Que nadie quiere trabajar, o sea, el empleado es un haragán, básicamente. En cambio, la teoría Y dice todo lo contrario, ¿verdad? Que hay que dejarle que el empleado trabaje solo, que él mismo se automotiva, ¿verdad? Que él mismo sabe ser emprendedor en su área laboral y bueno, entonces él solo puede hacerlo, ¿verdad? Y después tenemos los años 60, la teoría del comportamiento que se desarrolla en Estados Unidos, basada en el comportamiento humano de las organizaciones
y se fundamenta en la conducta del individuo y considera que la motivación mejora la calidad de vida dentro de la organización. Y después está la teoría de los sistemas en los años 60, ¿verdad? Que surgió como trabajo de los biólogos, del biólogo alemán Ludwig von Bertalanffy en 1968, durante la Guerra Fría, ¿verdad? Hizo un estudio interdisciplinario que trataba de encontrar las propiedades comunes a todas las entidades, ¿verdad? A los sistemas y que representa en todos los niveles de la realidad, pero que son objetos tradicionalmente de disciplinas académicas totalmente diferentes. Los principios de la teoría de los sistemas son: los sistemas existen dentro de sistemas. Cada sistema existe dentro de otro sistema más grande. Los sistemas son abiertos, es decir, interactúan con el medio ambiente. Y las funciones de un sistema dependen de su estructura. A pesar de que un sistema está integrado por varias partes o varios sistemas, todos buscan y tienen un mismo objetivo. Todas las partes que intervienen en un sistema están interrelacionadas y por lo tanto el cambio en una parte genera un cambio en todo el sistema. O sea, un subsistema hoy día se conoce que está integrado por subsistemas o sistemas más pequeños, ¿verdad? Bueno, y básicamente eso es lo que vamos a estar viendo hoy, ¿verdad? No sé si alguien quiere formular alguna pregunta, pueden encender sus micrófonos y hacerla. O si quedó todo claro hasta aquí, yo voy a estar compartiendo estos materiales con ustedes, ¿verdad? Para que tengan ahí la plataforma y puedan ir haciéndose entonces también ustedes de un material para estudiar. ¿Ya está? Sí, profe, súper claro. Bueno, quedamos hasta aquí entonces y vamos a encontrarnos entonces el próximo viernes, ¿ok? Me gustaría que vayan ya teniendo, ¿cómo se diría? Una carpeta donde ustedes vayan bajando todos los archivos de la plataforma para que no tengan después con posterioridad ningún inconveniente, ¿ok? Bueno, les deseo que todos pasen un buen resto de jornada y un buen fin de semana. Gracias, profe. ¿Ah? Gracias, profe, igualmente. Chao.